un mosaico sagrado de paisajes, culturas y promesas cumplidas. Desde la tierra de Israel, cuna de patriarcas, profetas y del Mesías, hasta el majestuoso Líbano, en Jordania, sus ciudades del desierto susurran el eco de reinos perdidos como Edom y Moab. Arabia, con su inmenso silencio, resguarda el monte Sinaí. En Egipto, el Nilo fluye como arteria de imperios, entre pirámides que vieron al pueblo de Dios partir hacia la libertad. Turquía guarda las 7 iglesias del Apocalipsis. En la antigua Grecia, Pablo anunció al Dios desconocido, y en Roma, los mártires encendieron la llama del Evangelio con su sangre. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de la tierra de la Biblia. Israel es el país de la Biblia, en la que aparece mencionado más de 2500 veces, evidenciando su centralidad en la narrativa bíblica. Su origen se remonta a Abraham, cuando Dios lo llamó a dejar su tierra para formar una nueva nación. El nombre Israel proviene de Jacob, nieto de Abraham, tras su encuentro con Dios, siendo llamada así su descendencia. La tierra de Israel fue prometida por Dios a Abraham y sus descendientes como herencia perpetua, estableciendo un vínculo espiritual y físico entre el pueblo judío y esta región. Durante siglos, los israelitas habitaron esta tierra, construyendo su templo en Jerusalén como centro de adoración. Tras la desobediencia a Dios, el pueblo sufrió el exilio. Sin embargo, un remanente regresó para reconstruir Jerusalén. Fue también en Israel donde nació el cristianismo, con la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, quien era judío, un israelita del linaje de David. Los primeros seguidores de Cristo fueron todos israelitas, y desde Jerusalén, el mensaje cristiano se expandió al mundo. La Biblia también menciona en Apocalipsis a los 144,000 sellados de las tribus de Israel, representando el cumplimiento final de las promesas divinas para Israel. Hoy, Israel conserva importantes lugares patrimoniales bíblicos: el Muro de los Lamentos, último vestigio del templo; el Mar de Galilea, donde Jesús realizó varios milagros; Belén, su lugar de nacimiento; Nazaret, donde creció; y Jerusalén, ciudad santa para 3 religiones. Estos sitios conectan el presente con la historia bíblica, atestiguando la presencia continua del pueblo de Israel en su tierra ancestral. La moderna Jordania ocupa territorios con profundo significado bíblico, hogar de antiguos reinos mencionados frecuentemente en las Escrituras. Los amonitas y moabitas, descendientes de Lot, sobrino de Abraham, establecieron reinos poderosos en esta región. Amán, la actual capital jordana, era conocida como Rabá, la antigua capital de los amonitas, mencionada en numerosos pasajes bíblicos, especialmente durante las guerras con el rey David. En el sur de Jordania habitaban los edomitas, descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Este pueblo estableció su reino en las tierras desérticas de color rojizo, actualmente conocidas como Wadi Rum. Los edomitas tuvieron gran influencia, llegando incluso a infiltrarse en el trono de Israel. Herodes el Grande, que gobernaba cuando nació Jesús, era de ascendencia idumea, edomita, representando el cumplimiento de antiguas tensiones entre estos pueblos. Jordania también fue escenario de importantes acontecimientos bíblicos. En Gadara, actual Qais, Jesús realizó el milagro de expulsar demonios a una piara de cerdos. Juan el Bautista fue decapitado en la fortaleza de Maqueronte, y se cree que el bautismo de Jesús ocurrió en Betania, más allá del Jordán. Estos antiguos pueblos, junto con otros como los nabateos,
evolucionaron a través de los siglos bajo diferentes dominios hasta conformar la moderna nación de Jordania, establecida en 1946 tras el mandato británico, uniendo este rico legado bíblico con la identidad nacional jordana actual. El Líbano ocupa un lugar destacado en las narrativas bíblicas como una tierra de extraordinaria riqueza natural y cultural. Sus famosos cedros, mencionados más de 70 veces en la Biblia, fueron fundamentales para la construcción del Templo de Salomón y el Palacio Real en Jerusalén. El rey Hiram de Tiro, aliado de los reyes David y Salomón, proporcionó estos valiosos cedros y artesanos expertos, estableciendo una relación comercial que trajo prosperidad a ambos reinos. Las antiguas ciudades fenicias de Tiro y Sidón, situadas en la costa libanesa, fueron importantes centros comerciales y culturales. Los fenicios, herederos de la cultura cananea, destacaron como hábiles navegantes y comerciantes, estableciendo colonias por todo el Mediterráneo. Su dominio del comercio de la púrpura, un tinte lujoso extraído de moluscos marinos, les otorgó inmensa riqueza y prestigio. La escritura alfabética fenicia se convirtió en la base de numerosos sistemas de escritura posteriores. La belleza natural del Líbano también encuentra eco en la poesía bíblica. Las majestuosas cordilleras del Líbano y Antilíbano, con sus cumbres nevadas, son referidas como símbolos de belleza y grandeza. El monte Hermón, en la cordillera del Antilíbano, es mencionado en los Salmos y otros textos como un lugar de bendición y abundancia. El ministerio de Jesús también se extendió a esta región. Los evangelios narran cómo viajó a los territorios de Tiro y Sidón, donde realizó milagros de sanación, incluyendo a la hija de una mujer sirofenicia, demostrando que su mensaje de salvación era para todas las naciones, no solo para Israel. Siria representa en las páginas bíblicas una fascinante fusión de pueblos antiguos, siendo los arameos su componente más prominente. La conexión aramea es tan profunda que la Biblia ocasionalmente se refiere a los patriarcas hebreos como arameos. Deuteronomio describe a Jacob como un arameo a punto de perecer, evidenciando los antiguos vínculos entre estas culturas. La historia bíblica narra numerosos conflictos entre los reinos arameos de Siria e Israel. El rey David extendió su dominio hasta conquistar la antigua Damasco, ciudad que ya entonces contaba con miles de años de historia. Esta conquista marcó el inicio de una significativa presencia judía en Damasco, donde se estableció una de las primeras sinagogas fuera de Israel, convirtiéndose con el tiempo en un importante centro del judaísmo sefardí que perduró por generaciones. Precisamente a esta comunidad judía en Damasco se dirigía Saulo de Tarso, un celoso perseguidor de los primeros cristianos. El relato bíblico describe cómo, en el camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con una luz cegadora y la voz de Jesús que transformó su vida radicalmente. Este evento cambió el curso de la historia, convirtiendo al perseguidor en Pablo, el apóstol que llevaría el cristianismo al mundo gentil. Damasco y otras ciudades sirias continuaron siendo importantes centros de fe, donde las tradiciones judías, cristianas y posteriormente musulmanas se entrelazaron, creando el rico tejido cultural que caracteriza a la Siria moderna, heredera de estos antiguos legados arameos y de su papel crucial en el desarrollo de las religiones abrahámicas. Gaza, mencionada frecuentemente en los textos bíblicos, forma parte de los territorios prometidos por Dios a Abraham y sus descendientes.
Esta región costera experimentó numerosos cambios de soberanía a lo largo de la historia bíblica, oscilando entre el control hebreo y el dominio de otros pueblos, principalmente los filisteos. Los filisteos llegaron a las costas de Canaán aproximadamente en el siglo XII a.C., probablemente desde la región del Egeo. Muchos eruditos sugieren que provenían de Creta y podrían estar relacionados con la civilización minoica. Estos pueblos del mar establecieron una pentápolis en la costa suroeste de Canaán, que incluía Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Su presencia generó constantes conflictos con los israelitas, como lo demuestran las historias de Sansón en Gaza y los enfrentamientos con el rey David. Es importante señalar que el término moderno palestino deriva del nombre filisteo, pero no existe una continuidad histórica o cultural entre los antiguos filisteos y los habitantes árabes contemporáneos de la región. Los filisteos como pueblo dejaron de existir tras la conquista asiria y babilónica, absorbidos por otras culturas. El nombre Palestina fue impuesto por los romanos después de la supresión de la revuelta judía del 135 después de Cristo. El emperador Adriano, buscando borrar la conexión judía con la tierra, renombró la provincia de Judea como Siria Palaestina, basándose en los antiguos enemigos de Israel. Este nombre administrativo perduró a través de diversos imperios y se convirtió en la designación geográfica de la región durante siglos, aunque el vínculo histórico y espiritual de los judíos con esta tierra nunca se disipó. La tierra del Nilo, Egipto y Sudán. Egipto, en hebreo Mitzrayim, que significa estrechez, y Cus, que significa negro, emergen como gigantes del paisaje sagrado, tallados por la corriente inquebrantable del Nilo, río de vida y de juicio, testigo mudo de pactos, rebeliones y redenciones. Egipto, fértil y orgulloso, fue refugio para Abraham. Allí José fue vendido como esclavo y llegó al trono. Fue donde el pueblo de Israel se asentó en la tierra de Gosén, a orillas del Nilo, y años después sirvió de prisión para un pueblo que clamaba libertad. De sus palacios dorados y templos elevados se alzó Moisés, portador de una llama divina que dividió las aguas del Mar Rojo y quebró el cetro de los faraones. Siglos más tarde, Egipto volvió a ser refugio, esta vez para José, María y Jesús, cuando escapaban de Herodes. Más allá, al sur, en las tierras oscuras de Cus, el Sudán bíblico, a lo largo del valle del Nilo, que comprendía el sur del actual Egipto y se extendía por el norte del actual Sudán, reyes de estatura imponente y piel de bronce cabalgaron con poder. De allí vino Tirhaka, faraón guerrero, a desafiar al impío imperio asirio. Su primera mención la encontramos en el libro del Génesis, donde el río Gijón rodeaba la tierra de Cus, en un contexto vinculado al Edén. En el libro de Números se menciona que Moisés tomó por esposa a una mujer cusita. El sur bíblico, Yemen y Etiopía. En los confines del sur bíblico, donde el incienso perfuma las montañas y los oasis susurran secretos al desierto, se alzaba el legendario reino de Saba, puente místico entre África y Arabia. Su capital, Marib, brillaba bajo el sol de Yemen como joya del mundo antiguo, rodeada de palacios, jardines y templos. Desde ese trono dorado reinaba una mujer sin igual, la reina de Saba, sabia, altiva y hermosa, señora de caravanas que cruzaban el desierto con oro, mirra y piedras preciosas. Habiendo oído del esplendor y la sabiduría de Salomón, rey de Israel, emprendió una travesía monumental
a través de dunas, montañas y el Mar Rojo. En Jerusalén se enfrentaron realeza y sabiduría, oráculo y reina, en un duelo de enigmas. Ante cada palabra de Salomón, la reina se maravilló. Ante su Dios, inclinó el corazón. No solo buscaba respuestas, buscaba lo eterno. La leyenda cruzó el mar hasta Etiopía, donde su linaje, según el Kebra Nagast, se convirtió en corona sagrada. Kush, tierra de hombres de piel como el ébano, ya era testigo de pactos divinos. Ambos pueblos, ligados por comercio, fe y sangre, están esculpidos en el relato divino. Etiopía dio un corazón fiel al Evangelio. En Hechos 8, el eunuco etíope es ministro de la reina Candace, lo que muestra la continuidad de un linaje real femenino en Etiopía. El desierto de Arabia. En los vastos desiertos de Arabia, tierra de caravanas y reyes nómadas, florecieron los antiguos reinos de Dedán, Tema y Kedar, donde los hijos de Ismael vivían bajo cielos que conocían su destino. La Biblia menciona a Arabia como la fuente de incienso, oro y mirra, tesoros ofrecidos siglos después al Mesías recién nacido. Los profetas, como Isaías y Jeremías, hablaron del juicio sobre Arabia, destacando las tiendas de Kedar y los oasis de Tema, que darían agua a los fugitivos, pero también profetizaron su redención, cuando las tribus del desierto adorarían al Santo de Israel. Arabia, más que un paisaje, fue un escenario de revelaciones y señales. En el árido desierto de Madián, Moisés tuvo su encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde escuchó la voz que lo llamaría a liberar a su pueblo. En este desierto, el monte Sinaí se erige como testigo eterno de ese encuentro divino. Arabia fue también refugio del apóstol Pablo, quien, tras su conversión en el camino a Damasco, se retiró allí para recibir revelación. Así, Arabia no solo fue un crisol de comercio y sabiduría, sino también la tierra donde los patriarcas errantes y los profetas vivieron y recibieron visiones que unieron los destinos de pueblos y el reino eterno de Dios. Irak, la antigua Mesopotamia. En las antiguas llanuras entre los ríos Tigris y Éufrates, donde la tierra era regada por las aguas del Edén, se alza lo que hoy conocemos como Irak, cuna de imperios, origen de lenguas y escenario de los primeros pactos con Dios. Aquí floreció Babilonia, la ciudad de jardines colgantes y de torres que desafiaban el cielo, símbolo de poder humano y orgullo desmedido. Fue en esta tierra donde se erigió la Torre de Babel y donde Dios confundió las lenguas para frenar la soberbia de los hombres. Ur de los Caldeos, tierra natal de Abraham, marca el inicio del llamado divino hacia una tierra prometida. Desde estas tierras partió el patriarca, dejando atrás el esplendor de la civilización mesopotámica para seguir la voz invisible del Altísimo. Más adelante, Nínive, capital de Asiria, se convertiría en objeto de la misericordia divina cuando, ante la predicación de Jonás, toda la ciudad se arrepintió. Irak no solo fue cuna de reyes y conquistadores, sino también de profetas, exilios y revelaciones. En Babilonia, Ezequiel y Daniel profetizaron el final de los tiempos y desafiaron leones y hombres por su fe. Irán, tierra de reyes e imperios. En las alturas majestuosas de los montes de Elam y en los fértiles valles del antiguo imperio persa, se extiende la tierra que hoy llamamos Irán, pero que la Biblia honra como Persia, bastión de imperios
y brazo de redención en la historia sagrada. Desde esta tierra surgieron reyes que no solo dominaron reinos, sino que también cumplieron la voluntad de Dios. Entre ellos brilla Ciro el Grande, ungido por el Altísimo, según la profecía de Isaías 45, libertador del pueblo de Israel y restaurador de Jerusalén. Irán, entonces, no es solo tierra de antiguos conquistadores, sino un actor crucial en el plan divino. Sus reyes, sus ciudades y su historia están entretejidos en los rollos sagrados como instrumentos del Altísimo. Fue Persia quien destronó a Babilonia y abrió las puertas para el regreso del exilio. Esther, la reina judía que salvó a su pueblo desde el trono de Susa, vivió bajo el dominio de un imperio persa que abarcaba desde la India hasta Etiopía. Daniel, en sus últimos días, sirvió ante los reyes medos y persas, mientras sus visiones revelaban el final de los tiempos. Grecia, la antigua Javán. En las costas resplandecientes del mar Egeo, entre columnas de mármol y colinas, se levanta la tierra de Grecia, conocida en las escrituras como Javán, hijo de Jafet, y nombre con el que los profetas anunciaron el destino de las naciones, según la profecía de Isaías 66. Grecia fue llamada por las profecías antiguas, mencionada por Joel y Ezequiel como pueblo de comercio y guerra, distante pero implicado en los designios de Dios. Aunque no fue cuna de los patriarcas, la Biblia la contempla como escenario del choque entre la sabiduría humana y la revelación divina. En sus plazas y areópagos resonaron las palabras de Pablo, quien, según Hechos 17, en Atenas, enfrentó a epicúreos y estoicos con el mensaje del Dios desconocido. Grecia, heredera de Alejandro Magno, fue la fuerza que helenizó al mundo antiguo, abriendo el camino para que el Evangelio se esparciera en una lengua común. Fue en este marco helénico donde se escribieron los libros del Nuevo Testamento y donde las ciudades de Corinto, Tesalónica y Filipos se convirtieron en luminarias del cristianismo naciente. Macedonia, la tierra de Alejandro. En las tierras montañosas del norte del Egeo, donde los vientos soplan desde Tracia y los caminos cruzan hacia Roma, se alza la antigua Macedonia, tierra de reyes guerreros y revelaciones divinas. Aquí nació Alejandro Magno, el león de Europa, cuyo imperio extendió la lengua y la cultura griegas hasta los confines del mundo conocido, preparando el terreno para el Evangelio. Pero más grande que su conquista fue la visión que cambió la historia espiritual. En Troas, el apóstol Pablo vio al varón macedonio rogándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Así, Macedonia se convirtió en la primera tierra europea en recibir la luz de Cristo. Allí estaban Filipos, donde Lidia creyó junto al río y se convirtió en la primera cristiana de estas tierras, y Tesalónica, ciudad de comercio y poder, donde surgió una iglesia ferviente y perseguida. A través de estas ciudades, Macedonia se volvió semilla del reino en Occidente. No fue solo tierra de imperios, sino de corazones abiertos. En Macedonia, la espada de Alejandro dio paso a la palabra del Espíritu. Sus colinas y calzadas romanas fueron testigos del choque entre el poder terrenal y la gloria del Evangelio. Macedonia, entonces, no solo es historia, es promesa, puerta y puente entre dos mundos. Las islas del Mediterráneo, Malta y Chipre. En medio del Mediterráneo,
donde las olas susurran historias de naufragios y redención, se alzan Malta y Chipre, islas sagradas marcadas por la travesía apostólica y la llama del Evangelio naciente. Chipre, patria de Bernabé, compañero de Pablo, fue una de las primeras tierras en abrazar la fe cristiana. Allí, en Salamina y Pafos, los apóstoles predicaron con poder, enfrentando hechiceros y gobernadores, según el relato en Hechos 13. En esta isla, la palabra de Dios venció a las tinieblas, y el procónsul Sergio Paulo creyó, testigo de un evangelio que desarmaba imperios. Más al oeste, Malta, la perla de los naufragios, se convirtió en un lugar de milagros cuando Pablo, rumbo a Roma como prisionero, fue arrojado a sus costas por una tormenta implacable. En los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos, leemos cómo, bajo la lluvia y el fuego, Pablo fue mordido por una serpiente y no murió, asombrando a los isleños. En la casa de Publio, el principal de la isla, sanó enfermos y proclamó la verdad con autoridad celestial. Ambas islas, pequeñas ante los mapas del mundo, fueron inmensas en el plan de Dios. Italia, el corazón de un imperio. En el corazón del mundo antiguo, donde las calzadas romanas tejieron imperios y los césares dictaban el destino de las naciones, se alza Italia, tierra de poder, ley y redención profética. Desde Roma, la ciudad de las 7 colinas, surgió el imperio que dominó Judea y alzó la cruz donde murió el Salvador. Pero lo que comenzó como dominio pagano se convirtió en campo fértil para la semilla del Evangelio. A esta tierra llegó el apóstol Pablo, encadenado pero indetenible, predicando en los patios del poder y escribiendo, desde la prisión, epístolas que estremecerían los siglos. En Roma no encontró un trono enemigo, sino un púlpito, no una derrota, sino el eco que llevaría la fe hasta los confines del mundo. Italia, donde los emperadores persiguieron a los creyentes, también vio a mártires coronados en gloria. Desde el Coliseo hasta las catacumbas, el testimonio cristiano se grabó en piedra, sangre y fuego. No solo fue centro de imperios, sino una bisagra donde el poder del mundo se enfrentó a la autoridad de Dios y fue vencido. Allí, en el centro de la historia, la cruz alzó su estandarte sobre el trono más alto del hombre. Turquía, la antigua Asia Menor. En las vastas tierras de lo que hoy es Turquía, donde Oriente y Occidente se abrazan en montañas y mares, se desplegó uno de los escenarios más sagrados y decisivos del relato bíblico. Antiguamente conocida como Asia Menor, esta región fue hogar de patriarcas, profetas, apóstoles y de 7 iglesias encendidas por el fuego del Espíritu. Aquí estuvo Éfeso, donde Pablo predicó con poder y donde la palabra del Señor creció y prevaleció sobre la magia y la idolatría. En Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra, el Evangelio rompió fronteras y desafió imperios. Fue también en la otra Antioquía, la de Siria, hoy en territorio fronterizo entre Turquía y Siria, donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez y desde donde partieron las grandes misiones al mundo. En el Apocalipsis, 7 iglesias resplandecen sobre estas tierras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A cada una se le dirigieron advertencias y promesas, sellando a Asia Menor como tierra de revelación. Turquía fue cuna del testimonio apostólico, del dolor del martirio y de la gloria futura. En sus ruinas aún resuena la voz que caminó entre los candelabros. Esta no es solo una nación moderna,
es un santuario de la historia redentora. Armenia ocupa un lugar privilegiado en las narrativas bíblicas como la tierra de Noé. Según el relato del Génesis, tras el diluvio universal, el arca de Noé encalló en las montañas de Ararat, ubicadas en el territorio de la actual Armenia. Este imponente monte, con sus cumbres nevadas, sigue siendo un símbolo nacional y espiritual para los armenios, quienes consideran este acontecimiento como el origen de su civilización. La Biblia también menciona que fue en estas tierras donde Noé plantó la primera viña después del diluvio, iniciando así el cultivo de la uva en la historia humana. Esta tradición vinícola ha perdurado en Armenia, que se enorgullece de poseer algunas de las técnicas vitivinícolas más antiguas del mundo. Armenia destaca por ser la primera nación en adoptar oficialmente el cristianismo como religión estatal, un hecho trascendental ocurrido en el año 301 después de Cristo. Esta conversión se produjo cuando San Gregorio el Iluminador, tras sanar al rey Tiridates III de una enfermedad, logró su conversión. El monarca decretó entonces el cristianismo como religión oficial, transformando Armenia en pionera de la fe cristiana a nivel nacional, décadas antes del Edicto de Milán de Constantino. Los armenios iniciaron tempranamente las peregrinaciones a Jerusalén, estableciendo allí un barrio armenio que persiste hasta nuestros días como uno de los 4 barrios históricos de la ciudad vieja. Esta presencia continua testimonia los profundos lazos entre Armenia y la Tierra Santa. El legado cristiano armenio se refleja en su extraordinaria arquitectura religiosa, monasterios tallados en montañas, iglesias con distintivas cruces de piedra, khachkars, y manuscritos iluminados que constituyen un tesoro cultural inigualable, proclamando la antigua y rica herencia espiritual de esta nación. La Biblia menciona a España de manera indirecta, refiriéndose a esta tierra como uno de los confines más remotos del mundo conocido. En tiempos bíblicos, la península ibérica representaba el extremo occidental del Mediterráneo, considerada literalmente como el fin del mundo para las civilizaciones de Oriente Medio. El relato bíblico de Jonás describe cómo este profeta, intentando huir de la misión que Dios le había encomendado en Nínive, buscó embarcarse hacia Tarsis. Muchos eruditos bíblicos y arqueólogos identifican esta Tarsis con la colonia fenicia ubicada en lo que hoy es Cádiz, España, uno de los puertos más occidentales del mundo antiguo. Esta ciudad, fundada aproximadamente en el 1104 a.C., era considerada el límite conocido de la navegación mediterránea, simbolizando para Jonás la máxima distancia posible de la voluntad divina. El Nuevo Testamento también menciona la intención del apóstol Pablo de viajar a España. En su carta a los romanos, Pablo expresa: «Cuando vaya a España, iré a vosotros», revelando su deseo de extender el Evangelio hasta el último rincón del mundo conocido. Aunque el texto bíblico no confirma si realizó este viaje, existen tradiciones eclesiásticas y algunos indicios arqueológicos, particularmente en Tarragona, antigua Tarraco, capital de la Hispania tarraconense romana, que sugieren la presencia paulina en la península. Esta conexión entre España y las narrativas bíblicas refleja cómo la península ibérica representaba, tanto literal como simbólicamente, los confines de la tierra, donde el mensaje divino también debía llegar, completando así la misión universal del cristianismo. Dalmacia, región costera del Adriático, que actualmente comprende territorios de Croacia, Serbia y Montenegro,
aparece brevemente, pero significativamente, en el Nuevo Testamento. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo menciona específicamente que envió a Tito a Dalmacia, segundo a Timoteo 4:10, evidenciando la expansión del cristianismo hacia los Balcanes durante el siglo I. Esta referencia bíblica demuestra el alcance de la misión apostólica que buscaba establecer comunidades cristianas en las fronteras del Imperio Romano. Tito, uno de los colaboradores más confiables de Pablo, fue enviado a esta provincia romana para continuar la labor evangelizadora, plantando las primeras semillas del cristianismo en la región adriática. El cristianismo en Dalmacia floreció durante los siglos siguientes, sobreviviendo a las persecuciones romanas y dejando un rico legado arquitectónico. El palacio de Diocleciano en Split, irónicamente construido por un emperador perseguidor de cristianos, se transformó posteriormente en una catedral cristiana. Durante el período bizantino, Dalmacia se convirtió en un importante centro religioso, desarrollando un estilo arquitectónico único que fusionaba elementos romanos y orientales. A pesar de las invasiones bárbaras y la posterior influencia otomana, la fe cristiana perduró en la región, manifestándose en iglesias, monasterios y una rica tradición cultural que sigue siendo parte fundamental de la identidad dálmata hasta nuestros días. Los escitas, pueblo nómada que dominaba las vastas estepas euroasiáticas desde el norte del Mar Negro hasta las fronteras de China, aparecen en la Biblia como símbolo de los confines bárbaros del mundo conocido. Estos guerreros hábiles a caballo, expertos arqueros y maestros en el trabajo del oro, eran considerados por las civilizaciones mediterráneas como la personificación de la ferocidad y el salvajismo. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías los menciona como parte de los pueblos del norte que Dios usaría como instrumento de juicio. Su reputación como guerreros temibles los convertía en la perfecta metáfora de una amenaza imparable. La tradición judía, particularmente en textos rabínicos posteriores, identifica a los escitas como descendientes de Gog y Magog, figuras mencionadas en las profecías de Ezequiel. En el Nuevo Testamento, Pablo los menciona en su carta a los Colosenses 3:11, en un contexto radicalmente diferente. Ya no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Este pasaje revolucionario proclama que incluso aquellos considerados como los más salvajes y alejados de la civilización, los escitas, son igualmente recibidos en la familia de Dios a través de Cristo. En la actualidad, los estudiosos consideran que los modernos pueblos eslavos orientales, como los ucranianos, rusos y bielorrusos, habitan territorios que alguna vez fueron dominados por los escitas, si bien no existe una continuidad étnica o cultural directa. Estos antiguos nómadas dejaron su huella en la región a través de impresionantes artefactos arqueológicos y en la memoria histórica de las civilizaciones que surgieron posteriormente en estas tierras. Aunque la India no se menciona directamente por su nombre moderno en las escrituras, muchos eruditos bíblicos identifican referencias a ella bajo el nombre de Jodú, en hebreo, en el libro de Esther, que describe el vasto imperio persa desde la India hasta Etiopía. Esta referencia muestra que el subcontinente indio ya era conocido como un límite oriental del mundo en tiempos bíblicos. La relación entre el mundo bíblico y la India se desarrolló principalmente a través del comercio. Las rutas comerciales que atravesaban el Océano Índico y el Mar Rojo traían especias preciosas,
joyas, marfil y tejidos finos que se mencionan en varios pasajes bíblicos. Productos como la canela, el nardo y las piedras preciosas mencionados en la construcción del Templo de Salomón muy probablemente provenían del comercio con la India. Según tradiciones cristianas antiguas, el apóstol Tomás habría viajado a la India alrededor del año 52 después de Cristo, llevando el mensaje cristiano al subcontinente. Las comunidades cristianas de Kerala, conocidas como cristianos de Santo Tomás, remontan sus orígenes a esta misión apostólica, representando una de las tradiciones cristianas más antiguas fuera del Mediterráneo. China, como entidad específica, no aparece nombrada en los textos bíblicos, pero muchos estudiosos han identificado posibles referencias indirectas. El término Sinim, mencionado en Isaías 49:12, mirad, estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim, ha sido interpretado por algunos eruditos como una referencia a China, representando las tierras más orientales conocidas por el mundo hebreo. La antigua civilización china ya era una potencia cultural y política durante los tiempos bíblicos, aunque el contacto directo con el mundo mediterráneo era limitado. La famosa ruta de la seda, que conectaba China con Occidente, comenzó a funcionar regularmente durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, facilitando un intercambio cultural y comercial que influiría profundamente en ambas civilizaciones. Para ti, ¿cuál dato crees que deberíamos haber incluido o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.